4 de febrero de 1992. Una llamada de madrugada de familiares de Caracas me despiertan diciéndonos que hay en marcha un golpe de Estado. Aquí en Caribe, Caraballea, nunca se sabe nada de eso, aquí no ocurre nada. Por informaciones desde Maracay, prendo el televisor. Efectivamente está Carlos Andrés dando su famoso discurso, todo nervioso desde Venevisión, después el de Eduardo Fernández apoyándolo. Y efectivamente había un golpe de Estado en marcha sangriento, después se supo por las noticias. Pero ¿qué nos llevó a eso? Vamos a hacer una historia, cómo yo lo veo, cómo yo estoy informado y lo he averiguado y estudiado bastante. Y cómo yo lo siento y lo viví y lo sentí. El antecedente más inmediato es en octubre de 1988, que va a haber las elecciones en diciembre del 88, que son las que gana Carlos Andrés, principalmente Eduardo Fernández, por amplísima mayoría, más del 50%. La noche de los tanques, una hilera de tanques frente a Miraflores, donde estaba el presidente encargado, Simón Alberto Consalvi, era el mandatario principal, era Jaime Lucinchi, que estaba en el exterior, y en esa época cuando el presidente viajaba al exterior, dejaba por lo general al ministro del Interior encargado. Nunca hubo explicación de por qué estaban esos tanques ahí, supuestamente para defender al presidente de un ataque, o si lo iban a tumbar. No salió a la luz pública. Chávez aparentemente estaba, mas no era el protagonista. No hubo información, sobre todo por el hecho de que si en pocas semanas tenías unas elecciones, no ibas a hablar de un golpe de Estado. Se tomarían medidas pertinentes, apuradas, y el próximo gobierno, que era el que le tocaba a Carlos Andrés, era el que debería de hacer los correctivos pertinentes, que siempre se quedaron cortos. Bueno, efectivamente gana Carlos Andrés, asume el poder en el 89, cumpleaños ahorita en febrero también. El 2 de febrero era la época que el presidente empezaba su periodo, pero fue en el 89, ojo, y el 4 de febrero fue en el 92, años después. Pero el 2 de febrero toma Carlos Andrés lo que se llamó la coronación, porque fue en el Teresa Carreño por asuntos de espacio. En ese febrero, que ya ese es otro hecho que pretendo también contar en su momento, a partir del 28 al 27, estalla el Caracazo, que es una revuelta social que de alguna manera izquierdas infiltradas aprovecharon, mas no tenían el poder para hacerlo. En mi humilde opinión era el descontento de la gente. Venezuela, el mes de enero es de mitad vacaciones, mitad reintegro. Los males salen siempre en febrero, ¿verdad? En febrero, en diciembre de 1982, para el año 83, fue el último a 4:30 de bonanza, 1982 a 1983, porque se devaluó en febrero del 83. Se perdió el 4:30, el gran poder adquisitivo. Para ese año, el 89, todos los años paulativamente, y se iba perdiendo por inflación, por devaluación, deuda pública, etc. La gente estaba hastiada. Apenas 7 años antes se podía comprar estreno, viajar, comida, etcétera, regalar. Y en esa época era apretado. Yo era muy joven, pero lo recuerdo. Había escasez por el gobierno de Lucinchi, por control de precios. La excusa tonta del aumento de la gasolina, un medio que fue una tontería realmente, provocó ese estallido. Todos sabemos lo que pasó. Y ese estallido se culpa a Carlos Andrés, lo cobra la parte negativa de Carlos Andrés, que es su gobierno, porque hubo muchos muertos, hubo que meter, es que no había otra que meter el ejército a la calle, los militares, matar gente a diestra y siniestra, porque era un desastre. Todo fue un desastre. Entonces ya viene ese precedente, un intento de golpe de Estado militar en el 88, una revuelta social aprovechada por la izquierda en el 89, crean ese caldo de cultivo antisistema contra el modelo, que en realidad era un modelo estatista populista que el mismo Carlos Andrés ayudó a magnificar en los 70. Lo que pasa es que había mucho dinero y ese modelo de bienestar necesitaba unos altos ingresos petroleros donde todos los años aumentaran 5 y un 10% para poder compensar, lo cual no ocurrió
conflictos internacionales, precios del petróleo, deuda externa, etcétera, etcétera. Bueno, se le cobró a él, punto. Se le cobra a él en el 92, faltando meses, porque él se le da el golpe en febrero, ¿verdad? Faltaban meses. En diciembre del 93 del próximo año iba a haber una elección. Él llegó por elección, iba a salir por elección. Por lo tanto, no tiene justificación un golpe. Además de que fue votado mayoritariamente, además de que cumplió con todas las leyes de la democracia pertinentes al momento, ¿ok? Tú tenías la oportunidad de ser candidato, de lo que sea, podías llegar por voto, como al final después llegó Chávez en el 98, y por lo tanto no se justifica un golpe, y menos intentar matar al presidente y su familia y allegado. Porque normalmente los golpes en Venezuela, por lo menos a partir del 45, contra Medina, no se atenta contra el alto gobierno. Los militares contra Rómulo Gallego, el primer presidente electo universalmente en el 48, no se atenta contra el alto gobierno. Digo, no se atenta contra la vida, pues, o no hay prueba. El que se tumba a Pérez Jiménez no se atenta contra Pérez Jiménez porque todo él, su familia, allegados, alto gobierno, todos se fueron dorado exilio. Nadie los mató, nadie lo metieron preso después, pero por procedimientos judiciales. Más en ese momento no. Inclusive el golpe a Chávez en el 2002, porque eso fue un golpe por horas, que por la torpeza política de la dirigencia y de los propios militares, él retorna, no se atenta contra la vida de Chávez, ni la de su familia, ni tampoco la del alto gobierno. No pasó nada, nadie murió y pudo haber pasado. Pero en este golpe sí. Los atentados contra los presidentes fueron contra Delgado Chalbó en 1950, que lo asesinan, es el único magnicidio, lo asesinan salvajemente en una casa en Las Mercedes, puede secuestrarlo, que beneficia a Marco Pérez Jiménez, que tiene que ser el autor intelectual, todo lo indica. O sea, se mataron entre ellos mismos. El atentado a Betancur en el desfile del 5 de julio en Los Próceres, que se le pone una bomba, donde muere su decán que va al lado en el carro, él queda quemado y con heridas, ¿ok? Que lo acompañaron todo el resto de su vida. Eso fue un atentado contra el presidente, le tiraron a matar. Y este contra Carlos Andrés en el 92, porque fueron armas de guerra que se usaron en Miraflores y armas de guerra que se usaron en La Casona contra su familia, por Dios, hijos, mujer, por Dios. Y están todos los videos de la época, los bombazos, el alto calibre que se utilizó. Ahí se tiró a matar, no sé cuál era, de verdad nunca se supo cuál era el objetivo de ellos, era matar al presidente y sus allegados. Si no moría bien, pero si moría mejor, porque no hubo ninguna consideración. Él se escapa de Miraflores, creo que con un par de carros, con la poca escolta que tenía llegado, y se dirigen al canal que tenían más cercano por vía Cotamil, que era las colinas de La Salle, que es Venevisión. Globovisión no existía, que es Venevisión. De ahí se dirige La Nación, todo nervioso, ahí no había control de nada, eso lo estaba diciendo realmente de la boca para afuera, y todo estaba ocurriendo, no se sabía, ¿ok? Pero fue un acto valiente de él y los que lo estaban con él. Y fue un acto valiente haberse presentado ahí y dirigirse a la nación. Eduardo Fernández, que había perdido las elecciones frente a él y era el partido de oposición, pero estaba respaldando el sistema. Un sistema que fueron atacados por los militares sin ninguna justificación. De hecho, el país había crecido económicamente 10%. Si bien el sistema ese bipartidista, sí, pues, usted me puede decir que era corrupto, la situación no era buena, yo la viví, había escasez, nada comparado con ahorita, pero era corregible. O sea, todas las medidas que hizo Carlos Andrés Económica eran las que había que hacer, más profundas. De hecho, no hizo más porque no lo dejaron. La medida política que él hizo, que fueron las primeras elecciones de alcaldes y gobernadores, era una deuda que se tenía desde la constituyente de 1947, que se habló de esas elecciones regionales, pero nunca se aplicaron. Bueno, Carlos Andrés las puso en marcha. Entonces tenías corrección total económica. Por ejemplo, la más evidente, la CanTV. Recuerdo que uno levantaba el teléfono para llamar a Caracas o a cualquier lugar a las 9:10 de la mañana, que era la hora pico de oficina, y tú no tenías tono. No tenías tono. Tenías que llamar antes de las horas pico de trabajo de oficina o posterior, finales de la tarde. Privatiza CanTV, eso se acabó. Sí, cobraron una tarifa, pero CanTV se arregló en cuestión de poco tiempo. Y así fue todo lo que él tocó. No tocó más porque no lo dejaron.
porque no le permitieron ni la apertura petrolera, ni la creación del IVA, ni el CENIA, etc. Por lo tanto, no había ninguna justificación. No entiendo, nunca entenderé por cuál era la justificación de matarlo, tampoco lo entiendo. Ataques personales, en todo caso, derrocarlo como siempre se hacía para el exilio. Y, aunque Chávez derrotado militarmente, todo el alto mando, por acción u omisión, estaban con los golpistas. Por eso él da la declaración al otro día, que aparece rendido y dice el famoso por ahora, donde está muy bien presentado. Está así como puedo tener la cara yo ahorita. O sea, una persona que está toda la madrugada, de que depende su vida en un golpe, y se presenta muy fresco y muy divino y da unas declaraciones muy ligeras, era porque tenía el apoyo de los que estaban atrás, que ahí estaban los altos mandos militares del momento, que si bien lo combatieron y lo convencieron, en el fondo lo apoyaban. Porque, señores, entiéndase una cosa, nosotros los venezolanos somos adictos, totalmente adictos a militares, caudillos, dictadores, mano dura, y creemos que son una especie de vengadores redentores. Yo lo creí en aquel momento, hasta simpaticé con Chávez y con los golpistas, porque me parecía que exponían su vida y sus carreras por el bien del país. Totalmente ingenuidad de la juventud, totalmente equivocado, como lo demuestran todos los hechos posteriores. Pero en los más de 200 años que tiene Venezuela siempre ha sido así. Y siempre queremos un militar, una mano duro, alguien que venga a acabar con todo. Y no puede ser así, tiene que ser por acuerdo. Acuerdos que perduren y que se puedan arreglar, porque nunca son perfectos. La democracia no era perfecta, pero fue el mejor pacto y el mejor periodo histórico que hemos tenido hasta el momento en esos 40 años. Porque primero porque había libertades totales y sobre todo libertad de prensa y podías criticar, ¿ok? Y tú podías ser candidato y podías apoyar o no apoyar. Y entonces, prefieres un gobierno duro, aunque te hagan muchas obras bonitas, donde tú no puedes opinar ni decidir, donde tu voto no vale. Porque siempre cuando se montan un militar o un dictador, uno sabe cómo llega, pero no cómo va a salir. Y por lo general es por la fuerza y con sangre. Porque se acostumbran a hacer las cosas no por consenso y preguntando y convenciendo, que es lo difícil. ¿Saben qué es difícil en la vida? Ponerse de acuerdo. Por algo los matrimonios se divorcian, las relaciones se rompen, las sociedades, las amistades, coincidir en las cosas. No, eso es lo difícil. Hay que tener mucho tacto y paciencia. Ahora, lo más fácil es por la fuerza. Yo soy el que mando aquí, punto, porque tengo fuerza, porque tengo una pistola, porque tengo el dinero, porque tengo el poder, etcétera, porque somos más que tú eres más débil, etcétera. Esa es la naturaleza humana. Entonces, ahí se aprovechó esa situación para culpar a Carlos Andrés de todo lo malo, que Carlos Andrés, por supuesto, que tenía culpa de todos los errores, porque él había sido presidente CAP 1 y nacionalizó, estatizó, se despilfarró, sí tenía su responsabilidad, pero la estaba corrigiendo, ¿ok? Y el liderazgo total de militares, civiles, empresarios, medios, quisieron castigarlo, creyeron que la salida era destruir a Carlos Andrés, lo que logran. Hay un posterior golpe en ese mismo año, en el 92, ¿ok? En noviembre, en diciembre, que compromete más a la aviación, que es consecuencia del primer golpe. ¿Por qué? Cuando los militares ven que no hubo una cárcel, el Chávez y compañía, a pesar de que hubo más de 200, 300 muertos, eso es lo que sale en los medios, tuvieron una cárcel muy ligera. Nadie pide tortura, pero ellos en su cárcel la tenían a su manera. Es decir, ellos dictaban su agenda, vamos a hacer esto y nos vamos a reunir todos, vamos a dar conferencias, visitas. Tenían visitas todos los días. Hablaban por teléfono, porque yo vi programas, sobre todo con José Vicente Rangel, que lo llamaba en vivo y él opinaba de la cárcel del programa. Eso nunca he visto. Jamás fue juzgado. Al final ellos, ni Chávez, ni los 200, creo que eran 100, 200 capturados, fueron juzgados, nunca. Un sobreseimiento, un perdón presidencial, ¿okay? Que los saca de la cárcel, donde nunca hubo juicio, donde nunca perdieron los derechos militares. Ellos seguían cobrando como militares, tenían los derechos militares como cualquier ex militar. Y lo peor, no tenían derechos políticos. Es decir, unas personas que atentaron contra el sistema con muerte y destrucción de por medio podían ser candidatos.
Lo mínimo era mandarlos al exilio y tú no puedes ser candidato más nunca, ni siquiera a la Junta de Vecinos. Pero eso, en el afán pacifista, sobre todo de Caldera, que lo había practicado en su primer gobierno en los 60 para aplacar la guerrilla, que en realidad no aplacamos nada, esa guerrilla es la que está gobernando después. Se quiso hacer lo mismo, calmarlo, meterlos en el mundo político sin importar muerte y destrucción. ¿Y cómo pagaron? Bueno, cuando llegó el gobierno de Chávez ya sabemos lo que pasó realmente. Pues. O sea, no tengo que hablar mucho del tema porque esa gente vino a gobernar realmente a Venezuela. Fue un suicidio político de nuestra clase dirigencial, tanto de AD como COPEI, que Caldera lo aprovecha con su famoso discurso que el pueblo con hambre no va a defender la democracia, lo cual es muy cierto, tiene toda la razón. Pero tú no puedes justificar con eso la salida militar, porque sabes que es peor, como la vez ocurrió. Y él se encarga de destruir tanto al sistema, que le ayudó a fundar, él es socio fundador, tanto a COPEI, su propio partido, que lo abandona y crea uno aparte, y tampoco dejó herencia política. Cuando él gobierna y sale de su gobierno, le entrega a Chávez, a quien ayudó de muchas maneras, directas o indirectas, mas no tuvo un heredero político, o sea, no había un candidato que lo representara a él. Que al final de su gobierno, él sí disfrutó de la apertura petrolera, que es cuando entran las transnacionales, entra Shell, doy fe porque yo trabajé en Shell, fue el mejor trabajo. El país levantó porque las petroleras, más las otras empresas asociadas internacionales, generaban buenos empleos y generaban buena economía. Y aparte de eso, se creó el CENIA y se empieza a cobrar el IVA, donde se le garantiza al Estado venezolano que va a tener unos ingresos que no dependen de los vaivenes de los precios petroleros, que a él lo afectaron. Los precios cayeron mucho. Entonces, esa corrección del modelo, del sistema fue buena. La creación del CENIA, la aplicación del IVA, todas las privatizaciones que hizo Carlos Andrés, la elección de alcaldes y gobernadores. Es decir, el sistema se estaba corrigiendo. Claro, en esto pasaron años, toda la década del 90, con golpes de por medio. Después Carlos Andrés recibe esos dos golpes y en el 93 recibe el institucional que lo saca, que es cuando por una partida secreta, 17 millones de dólares que es secreta, él no tiene que rendir cuentas, que se los daba para la protección de Violeta Chamorro, presidenta de Nicaragua en ese momento. Él se le acusa de malversación, corrupción, cosa insólita, que los abogados lo explicaron. El doctor Arteaga, que defendió a Carlos Andrés muy bien, se cansó de explicarlo, pero nada, la Corte Suprema lo señaló. Carlos Andrés va preso, destituido, es el único caso. Presidente en ejercicio, bueno, ahorita el de Perú, y va preso. Y en ese momento creo que era el único caso. Y va preso, señor, que pagó, ¿cómo se llama la cárcel? La cárcel que estaba en Katia, de Junquito, retén del Junquito, y después le dieron casa por cárcel. Poco tiempo, por supuesto. Con las comodidades del caso, porque era un presidente, pero imagínense ustedes, todos los presidentes lo que ha pasado en Venezuela, y él es el único que va preso, precisamente cuando el país estaba mejorando. Y si no tenías la oportunidad de votar en el 93 por otro, y listo, y se acabó. O sea, porque lo bueno de la democracia es que era así, tú cada 5 años votabas, cambiabas todas las autoridades, y no me vengan a decir que era lo mismo, porque nunca fue lo mismo el gobierno de Carlos Andrés que el de Luchinchi, ambos eran ADECO, y uno recibido del otro, y no se podían ver en ese momento. No fue ninguna continuidad en nada. La única continuidad era, ni siquiera en el modelo, porque él lo intentó cambiar. Pero en el fondo realmente los venezolanos, repito, somos adictos a la fuerza bruta, porque desde la época de Simón Bolívar lo venimos haciendo. Desde el nacimiento oficial de Venezuela en 1830, cuántos golpes ha habido, caudillos, etcétera, etcétera. ¿Y en qué hemos quedado? Bueno, como estamos. Casi estamos muy parecidos a 1830 en cuanto a un país destruido y abandonado como después de la guerra de independencia. Bueno, ahorita con las modernidades del caso. A pesar de la riqueza que tenemos potencial en recursos que no existía en 1830, es decir, gas, petróleo, minería, agua, tierra, etc. Entonces, esa es la reflexión que nos debería de quedar. ¿Aprendimos? No creo. Tenemos 25 años de gobierno de fuerza, militar, cívico-militar, porque se apoyan también con civiles, es verdad, porque a Carlos Andrés no lo sacaron los golpes militares, pero lo debilitaron junto con el sistema, pero lo saca el golpe institucional. Cuando vino ese gobierno de Velázquez,
un señor con las mejores intenciones fue débil. Por supuesto, el país estaba débil. El gobierno de Velázquez todo el tiempo se hablaba de golpes de Estado. Me acuerdo que su ministro de Defensa se decía que lo quería sustituir con la venia de Estados Unidos, que nunca se le dio. Vino el terrorismo financiero, que ponían bombas en el CCT, y soy testigo porque yo me la pasaba en el CCT, con el gobierno de Caldera, porque cae el Banco Latino y toda la crisis bancaria es producto de esa debilidad institucional. Los banqueros se aprovechan, agarran los recursos que le daban el Estado para mantenerlo, que fue una de las crisis bancarias más grandes de la historia en ese momento. Y se cogieron los reales y se fueron. Gente adinerada se cogió más reales y se fueron. Sabemos los casos de los bancos como Consolidado, Venezuela, Confinanza, Metropolitano, República, etcétera, etcétera, etcétera. También la viví, también sé cómo fue. Eso todo es consecuencia de eso. Todo es consecuencia de la debilidad institucional, porque los militares habían golpeado el sistema. Ellos creen que lo pueden hacer mejor y no tienen ni la experiencia ni la organización. No es lo mismo dirigir un cuartel que dirigir un pueblo, un jefe civil de un pueblo, no. Pregúntale a un jefe civil de un pueblo, pregúntele a un jefe de cuadra de ahorita o de un condominio. Pregúntese cómo es la gente, pregúntele lo fácil que es dirigirlo. Entonces, bueno, todo eso es conglomerado de cosas creó una crisis de tales proporciones de antipolítica. Los partidos Adecopey, que eran los dirigentes principales. Adecopey, acuérdense, hasta la elección esa de Carlos Andrés en el 88, tenía más o menos el 90% de los votos asegurados desde los años 60. El 90% de los votos. El otro 10% se lo repartían la izquierda y cualquier cantidad de candidatos independientes. Nadie, o sea, era elección popular. La gente se desengañó, es verdad. Yo mismo fui un desengañado. Recuerdo después del golpe de Chávez ir a un cine en Caracas. Y cuando estaban dando las noticias, la gente, una noticia que se menciona el golpe, la gente empezó a aplaudir a Chávez. Todos simpatizamos, hasta yo también, porque eran unos héroes vengadores que no fueron tal. Tal vez su intención en algún momento lo fue, pero tú no puedes ser presidente si no tienes la preparación. Y en esa época, en los 90, Alfaro Usero, secretario general de la vieja escuela, el estilo Piñerúa, pretendió ser el candidato a AD. Irene Sá, una mujer muy bella y agradable, pretendió ser el candidato a Copey. No estaba en ninguno de los dos a la altura, ni tenía la aceptación como para dirigir un país con las grave problemática que presentaba, las dificultades. Venezuela era complicada, pero tenía salida y corrección. Por eso llega Chávez como el líder de la antipolítica, pero porque lo apoyaron empresarios, lo apoyaron medios, civiles, a pesar de que él era del ala militar radical de izquierda, lo apoyan toda clase de civiles y gente de dinero, incluyéndome. Yo también creía en él en ese momento, porque era lo que se nos vendía y todo lo que te vendía el sistema de Copey. Cuando a de Copey mandan a votar por Salas Romer, que era un exitoso gobernante de Carabobo, era muy tarde. Fue a lo último. Si hubiese sido al principio, todavía tendrían chance de convencer. Era muy tarde y Chávez arrancó de cero popularidad, pero que no era mentira, no era en cero, porque a él lo precedió el golpe. Él salió como un héroe, lo presentaron en televisión como un héroe y estuvieron presentándolo en la cárcel como un héroe todo el tiempo. Y se le permitió. Por eso digo que el generalato y las Fuerzas Armadas, inclusive las que lo combatieron, simpatizaban con él porque era su representante de buena fe. Bueno, ya sabemos los resultados. Entonces, no hay más nada que decir al respecto. El golpe fue una repetición histórica que ha ocurrido siempre en Venezuela. Siempre ha ocurrido. Quítate tú para ponerme yo y me pongo por la fuerza y me mantengo por la fuerza hasta que me deje. Hasta que me debilite y venga otro. No creemos en consenso ni en pactos, que es la democracia, que es imperfecta, por supuesto, pero se puede arreglar. Lo otro no. Lo otro se arregla a cañonazo. No lo entendemos. Todavía hoy lo queremos así, que viene una especie. Hoy la salvadora puede ser María Corina, es la que está en este momento, que no está llegando por la fuerza, pero que tampoco va a poder llegar por elecciones. Así de sencillo no. La historia de Venezuela lo dice. Todo, bueno, ya les nombré los golpes de Estado, los intentos, los atentados contra los presidentes. No es fácil. Este no es ningún país fácil. No sabemos cuánto tiempo pueda pasar.
lamentablemente no hemos aprendido. Los civiles no hemos aprendido, no hemos llegado a un consenso lo suficiente que nos pongamos de acuerdo en cómo gobernar. Los países que son exitosos porque tienen acuerdo, un manual de usuario que puede gobernar. Ahí está Estados Unidos con todos los problemas que tenga. Hasta Biden lo gobierna, hasta yo gobierno los Estados Unidos. No importa quién esté ahí, porque cada institución es independiente y sabe lo que tiene que hacer y unas reglas claras de cómo proceder. Y tienen un protocolo ante cualquier situación, guerra o no guerra, conflicto o no conflicto. Eso es éxito. Y así han sido, tampoco tengo que irme a Estados Unidos, así ha sido Costa Rica, que se ha mantenido en democracia más o menos. Colombia, a pesar de los pesares, con todos los problemas, se ha mantenido una democracia. Panamá, por solo nombrar algunos. Argentina, con todos los conflictos que ha tenido después que salió de la dictadura, se ha mantenido en una democracia. Sí, puede ser gobernante que tú me digas que no, pero es que ese tipo es un loco de izquierda, es corrupto, el ladrón. Sí, pero dura el periodo y sale. Sale por elecciones o lo reelige por votos libres, que todo el mundo ve la elección. Ese es el mensaje. El 4 de febrero existe, se puede repetir hoy, mañana. ¿Por qué? Porque no creemos en los acuerdos. Y ojo, los que dieron el golpe el 4 de febrero, los que están gobernando ahorita y los que han gobernado son venezolanos, criados, estudiados en Venezuela. No vinieron de otro país. Si son malos, bueno, es la parte mala de nosotros. Los que somos supuestamente buenos, que yo me podría incluir, pero no sabría cómo definir bueno, también somos venezolanos con defectos y virtudes. Es decir, todo sale de aquí, todos esos errores, todos esos conflictos, no, o sea, somos los propios venezolanos. No vinieron impuestos de ningún lado, ni estudiaron en otro lado. No. Todo lo malo y todo lo bueno salió de aquí. Tenemos que aprender de los que nos equivocamos. Creo que no aprendimos mucho del 4 de febrero, creo que se sigue repitiendo. Creo que queremos siempre el hombre fuerte, creemos en la fuerza y creo que es la única solución, no veo otra. Y si no, resignarnos como estamos ahorita y adaptarnos a lo que nos digan. Usted puede hacer esto o puede hacer aquello, más nada. Después viene la opinión sobre el Caracazo, que es más o menos algo más de lo mismo, pero cumple años este mes también.